Hola, soy Dean y esta es la tarea 1. Aquí tenemos este circuito y lo tenemos que resolver. Primero pues vamos a simplificar las resistencias. Esto va a ser porque aquí tenemos unas resistencias paralelas, que va a ser la resistencia paralela 1. Acá tenemos otras dos que son paralelas, que van a ser la resistencia paralela 2. Y estas dos también son paralelas, entonces va a ser la resistencia paralela 3. Entonces, para simplificarlo, vamos a sumar el inverso de las resistencias. Esto va a ser, de la primera sería 12 más 24. Este es igual a 8 ohm. Para la segunda sería 6 y 12, que da igual a 4 ohm. Y para la tercera tenemos 24 y 8, que es igual a 6 ohm. Entonces, sustituyendo estos valores en una sola resistencia, la primera nos quedaría una resistencia de 8 ohm, la segunda es de 4 ohm y la tercera es de 6 ohm. Ahora podemos simplificar estas dos porque están en serie. Entonces, para las de serie solo vamos a sumar 4 más 6, que es igual a 10 ohm. Entonces aquí dijimos que eran 8 y aquí van a ser 10 ohm. Entonces ahora aquí contamos con una corriente que sale, que es de 1 amper. Entonces, si la corriente que sale es de 1 amper, pues sabemos que la corriente que entra es igual a la que sale. Entonces, si sale 1 amper, de aquí deben de entrar 1 amper. Ahora, contamos con la corriente y con la resistencia. Entonces podemos sacar el voltaje. Vamos a etiquetar los nodos también. Aquí sería el nodo A, nodo A, nodo A, nodo A y nodo A, porque no hay nada aquí. Este sería el nodo B, este sería el nodo C y nodo C, porque no hay nada. Y este sería el nodo D y nodo D. Aquí sería A, B, C y D. Y aquí sería A, B y D. Entonces, para el voltaje de A a B, vamos a multiplicar 8 ohm por 1 amper, que es igual a 8 voltios. Este va en el sentido de la corriente, entonces sería de aquí para acá son 8 voltios. Después tenemos una corriente, la corriente IA. Aquí tenemos un voltaje de 20 volts y tenemos una resistencia paralela de 10 ohm. Entonces vamos a sacar la corriente de A a D. De A va a ser igual a 20 voltios sobre 10 ohm. Estos son igual a 2 amperes. Estos 2 amperes viajan de A a D, así. Y también podemos sacar otro voltaje en este circuito, que sería el voltaje. Aquí tenemos el voltaje de A a B,
no tenemos el de B a D, pero sí tenemos el de D a A, y pues de A a A es 0. Entonces el voltaje de A a B más el voltaje de B a D más el voltaje de D a A es igual a 0. Entonces el voltaje de AB son 8 voltios. De B a D no lo conocemos. Y de D a A son menos 20 voltios. Esto es igual a 0. Entonces el voltaje de B a D va a ser igual menos 20 más 8 son igual a 12, y si lo llevamos al otro lado serían 12 voltios. Entonces estos 12 voltios van de B a D aquí, y podemos notar que estos 12 voltios son el voltaje Y que se nos pide aquí. Entonces el voltaje Y son igual a 12 voltios. Ahora nos podemos pasar a este circuito. Vamos a pasar los datos que tenemos, que son aquí 8 voltios, 12 voltios, y tenemos aquí sabemos que pasa 1 ampere, y sabemos que acá pasan 2 amperes. Aquí 2 amperes. Entonces aquí, si sumamos 1 ampere más 2 amperes, va a ser igual a 3 amperes. Entonces aquí pasa un total de 3 amperes, que es el mismo que pasa por aquí, que son 3 amperes. Esta corriente equivale a la corriente 2 que se nos está pidiendo aquí. Entonces I2 es igual a 3 amperes. Después tenemos la corriente que pasa por aquí y la resistencia. Entonces podemos sacar el voltaje de A a C y de C a D. El voltaje de A a C va a ser igual a 4 por 2 amperes, que es igual a 8 voltios. Estos 8 voltios pues van en el sentido de la corriente, así. Y de ahí tenemos el voltaje de CAD, que son 6 ohm por 2 amperes, que es igual a 12 voltios. Estos 12 voltios van en el sentido de la corriente también. Y ya que tenemos esto, nos podemos regresar a el circuito original. Aquí tenemos la corriente I2. Esta corriente I2 se divide aquí, una parte se va para acá, bueno, con rojo sería, una parte se va para acá, digamos que es I, una parte se va para acá, luego sigue aquí una corriente que se va una parte para acá y otra parte le sigue, en la que se vuelve a dividir en dos caminos. Entonces digamos que esta es IX y Y, E y Z. Aquí sería I1 y I2. Entonces aquí se va, como hay diferentes resistencias, se va una corriente diferente aquí, que sería I, aquí sería IA B. Entonces sería IC, la corriente de aquí, y aquí sería la corriente D. Entonces, ya que tenemos identificadas estas corrientes, podemos pasar de nuevo los datos que ya habíamos conseguido, que son aquí los 8 voltios. Aquí dijimos que también van 8 voltios y aquí van 12 voltios. Entonces, para sacar la corriente IA, vamos a multiplicar el voltaje, vamos a dividir el voltaje entre la resistencia. Entonces serían 8 voltios sobre 6 ohm
igual a 4 tercios de ampere. Para la corriente B vamos a multiplicar los 8 voltios. Vamos a dividir los 8 voltios entre los 12 ohm, que es igual a 2 tercios de ampere. Para la corriente C en este caso tenemos 12 voltios, entonces sería dividir 12 voltios entre 24 ohm, que es igual a 1 medio de ampere. Para la corriente D tenemos de nuevo 12 voltios entre 8 ohm, que es igual a 3 medios de ampere. Entonces ya tenemos aquí las corrientes que pasan, que son 4 tercios de ampere, aquí son 2 tercios, aquí son 1 medio y aquí es 3 medios. Entonces podemos encontrar la corriente IX, IY, I2 e I1. Para la corriente IX, pues aquí entra 3 amperes, pero una parte se va para acá, entonces el resto es lo que equivale a IX. Entonces IX va a ser igual a 3 amperes menos 2 tercios, que son los que se bajan. Esto es igual a 7 tercios de ampere. Y para IY tenemos que de esos 7 tercios, aquí IX es igual a 7 tercios de ampere. De estos 7 tercios, 4 tercios se van para acá y el resto es lo que equivale a IY. Entonces IY es igual a 7 tercios menos 4 tercios, que esto es igual a 1 ampere. Esto equivale pues al ampere que tenemos acá, que es el que dijimos que entra. De este ampere se divide en dos caminos, que es I1 e IZ. Para I1 vamos a aplicar la ley de Ohm. Tenemos la corriente y tenemos resistencia y tenemos voltaje. Entonces I1 va a ser igual a 8 voltios sobre la resistencia, que son 12 ohm. Esto es igual a 2 tercios de ampere. Y para la I2 va a ser los 8 voltios sobre 24 ohm, que es igual a 1 tercio de ampere. Entonces ya tenemos cuánto equivale esta corriente. Aquí sería 2 tercios de ampere y aquí sería 1 tercio de ampere. Si lo sumamos, 2 tercios más 1 tercio es igual a 1 ampere, que es el que llega aquí. Entonces ya tenemos esto. Ahora solamente nos falta la corriente I que nos pide aquí. La corriente I, pues aquí pasa 4 tercios de ampere, pero para acá solamente pasa 1 medio. Entonces lo que le falta al 1 medio para llegar a los 4 tercios es lo que pasa de C a este nuevo C en este cortocircuito. Entonces I va a ser igual a 4 tercios menos 1 medio. Esto es igual a 5 sextos de ampere. Sin embargo, esto sería si fuera de aquí hacia acá, pero I va en sentido contrario. Entonces serían I es igual a menos 5 sextos de ampere. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar que lo que hicimos es correcto? Pues aplicando la ley comprobando que cumpla con las leyes de Kirchhoff. Aquí en este circuito pues tenemos que aquí van más 8 voltios más 12 voltios, menos 12 voltios menos 8 voltios es igual a 0.
Aquí de nuevo tenemos más 8, más 12, menos 8, menos 12 es igual a 0. Y aquí más 8, más 12, menos 20 es igual a 0. Entonces se cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje. Para la corriente, pues aquí tenemos que salen 3 amperes. De esos 3 amperes, 2 tercios se bajan para acá y 7 tercios se baja para acá. Entonces, aquí una parte que son 5 sextos se une aquí y bajan 5 medios de ampere aquí en total. Y acá baja 1 medio. Y si lo sumamos nos da 2 amperes. Entonces aquí se cumple con esto que habíamos encontrado, que aquí pasa una corriente de 2 amperes. Para acá pasa el resto de la corriente, que son 1 ampere. Pero se divide en 2 caminos. Aquí pasan 2 tercios de ampere y aquí pasa 1 tercio. Si lo sumamos nos vuelve a dar 1 medio, 1 ampere, que es el que se junta aquí. 1 ampere más 2 ampere que encontramos acá es igual a 3 ampere, que es el que llega. Entonces sí se cumple con las leyes y por lo tanto el circuito está correcto.